A mí me llama mucho la atención lo que ha dicho el presidente Luis Abinader en torno a que conoce casos de corrupción en el interior del país, que van mucho más allá. No dijo mucho más allá de qué, pero admitió en la semanal que conoce casos de corrupción que van mucho más allá, lo cual a mí me pareció importante que haya sido el mismísimo presidente de la República quien lo diga, pero creo que la información del mandatario debe ser completada. Faltan algunos elementos. Para mí sería insólito que el presidente conozca sobre casos de corrupción en el interior del país y los funcionarios responsables sigan operando. Que Milagros Ortiz Bosch, directora de Integridad Gubernamental, no haya dicho absolutamente nada en torno a esos casos de corrupción, cuando todos conocemos lo incisiva que es Milagro con ese tipo de cosas. Me extraña que eso esté pasando cuando se trata de casos que, según el presidente, van mucho más allá. Esos esfuerzos de Milagros Ortiz Bosch de presentar los casos que le llegaban parece que ya desaparecieron. Pero en estos casos a los que se ha referido el presidente, me gustaría saber qué se ha hecho o qué ha hecho el departamento que ella dirige. Me gustaría saber si lo sabía. Me gustaría saber, igual que en otras ocasiones, qué hizo ella si lo sabía. Y también me gustaría saber si no lo sabía, porque probablemente doña Milagro no lo sepa. Yo espero que en las próximas horas el país tenga constancia de esos casos de corrupción que van más allá, hayan sido enviados a la justicia, que sepamos dónde se cometieron esos hechos de corrupción, en qué provincia fueron que se cometieron y cuáles instituciones específicamente, y los presuntos responsables también, para que esta denuncia no entre en el ámbito de la desinformación, para que haya precisión, para que haya transparencia y para que sirva de ejemplo y para que el Ministerio Público pueda actuar si se le dan los elementos suficientes como para perseguir esa corrupción que el presidente ha dicho que hay mucho más allá en las provincias. A mí me parece valiente la denuncia sobre supuestos casos de corrupción por parte del mismísimo presidente, pero me gustaría ver en las próximas horas que esos casos sean traducidos a la justicia y los funcionarios responsables suspendidos para que tenga sentido. Someter a la justicia a los responsables de estos hechos de corrupción y perseguir a los de arriba, ha dicho el presidente. Es una actitud que me parece consona con su discurso de transparencia, sobre todo ahora que se anuncia la creación de una comisión presidencial para la lucha contra la transparencia, para la lucha de la transparencia gubernamental y contra la corrupción. Pues yo no entiendo, y puede entenderlo cualquiera, que con esta creación de un nuevo departamento se está haciendo porque el Departamento de Transparencia Gubernamental que dirige Milagros Ortiz Bosch o no da abasto o no está haciendo su papel. Por ello hay que crear otro organismo. ¿Por qué yo quiero ese tipo de precisiones? Bueno, para que algo que a lo mejor el presidente lo hace con muy buenas intenciones no se distorsione. Hay casos de corrupción en el que está, por ejemplo, el señor Eric Joan Dorrejo, que es todavía director de política de desarrollo en el Ministerio de Economía, que está sometido a la justicia, que entregó a la justicia $187,000, que está sometido por estafa en el caso Nido. ¿Cómo es posible que alguien me explique por qué está cobrando ese señor aún? ¿Por qué no ha sido en el peor de los casos suspendido? ¿Por qué aparece en la nómina de esa entidad en el mes de enero? ¿Por qué va a cobrar febrero? Yo creo que hay que organizar ese tipo de cosas para que tenga sentido el que el presidente cree una entidad paralela a la de Milagros Ortiz Bosch para perseguir, para contribuir con la transparencia y perseguir la corrupción. Yo no sé cuántas entidades habrán de crearse. Si entre todas hacen un mejor trabajo está bien, pero supongo que con una bien organizada, bien orquestada y con unos poderes más especiales, a lo mejor no hay necesidad de duplicar la empleomanía
que trabajará en esos fines, sobre todo ahora que estamos tratando de reducir el número de empleados en el tren gubernamental.